Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Bueno, seguimos en el andén de Blue Radio, el momento de la entrevista. Ustedes saben, para que no atropellen la opinión, recibimos sus mensajes a través de numeral El Andén Blue. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, bluradio.com y a través de Noticias Caracol Ahora. Estamos ahora con Sebastián Arizmendi. Sebastián es hijo de uno de los diputados del Valle secuestrados y asesinados posteriormente por las FARC. Y vamos a hablar con él porque estos días, es la cara, una de las caras jóvenes, de las caras visibles de esa tragedia del secuestro que vivieron muchísimos colombianos. Y en los últimos días el país ha vuelto a hablar de los crímenes cometidos por las FARC por dos razones. Por una, por la declaración que ha llamado la atención de esa guerrilla pidiendo perdón, diciendo que fue un gravísimo error lo que cometieron, en esas palabras lo dicen, gravísimo error lo que cometieron contra muchos colombianos durante la guerra que libraron contra el Estado, pero también por la idea de que las declaraciones que ahora van a dar los miembros de las FARC sobre por lo menos el delito de reclutamiento de menores va a ser de manera pública. De eso queremos hablar esta noche con Sebastián. Sebastián, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás? Y saludo a todos los oyentes y televidentes que nos están viendo en este momento y gracias por la invitación, de nuevo. Bueno, un fuerte abrazo. ¿Está en Cali? En este momento en el Valle, en Cartago Valle, casa de familia. Ah, ok. ¿Y trabajando virtualmente? Trabajando virtualmente, juicioso y sí, tratando de no salir mucho para cuidar más que todo como a la familia, ¿sabes? El tema de las personas en riesgo. ¿Sí, vive con mayores de adultos mayores? Sí, mi abuelita. El único abuelito que me queda, mi mamá, vive con nosotros, entonces trato de evitar eso. Ya tiene sus 80 años. Sí, es lo mejor y lo más responsable que podemos hacer. Óigame, Sebastián, ¿cómo recibieron ustedes, víctimas de los secuestros de las FARC, pero usted en particular, que como le digo es de los más jóvenes que yo conozco de víctimas de las FARC? Sé que los diputados dejaron muchos niños o adolescentes huérfanos cuando las FARC los mataron, pero usted en particular, ¿cómo recibió ese mensaje, esa declaración de las FARC hablando del secuestro en general? No hablaron todavía del caso en particular de los diputados, pero sí en general de ese delito, de ese crimen que cometían. Realmente sí, ellos, los diputados dejaron más que todo jóvenes, niños, no adolescentes, son muy pocos, 2 o 3 adolescentes, el resto éramos niños, entonces ahora como tal sí, creo que hablo en nombre cuando hago este tipo de entrevistas de todos los jóvenes, que ahora tenemos un grupo muy unido realmente después del tema de la firma de la paz, pues con el tema de las FARC jóvenes nos volvimos muy unidos, entonces mantenemos una comunicación constante, ellos se dan cuenta cuando hago este tipo de entrevistas, entonces pues creo que aquí puedo hablar en nombre de por así decirlo, de los jóvenes, de este grupo de los diputados asignados por las FARC. Bueno, realmente eso fue el lunes de la semana pasada cuando recibimos este tema, nos dimos cuenta de la súplica de perdón de las FARC, que es una carta detallada. Realmente yo podría decir que desde mi punto de vista llega tarde y digamos que claramente lo veo desde mi perspectiva y lo que yo le compartía a los demás familiares es que es triste, lamentable que siento que este tipo de declaratorias se hagan es por un tema de casi como una obligación por recomendación de abogados que deben trabajar en este tipo de reconocimientos para que se sigan incluyendo ellos como líderes y máximos responsables dentro de teniendo en cuenta que unas semanas antes estaban negando el tema de reclutamiento de niños y violaciones en las FARC, y que hasta el expresidente Juan Manuel Santos y de su hijo y familia y gente que estuvo en el alto gobierno en ese tiempo salieron reclamando de que si las FARC no ayudaban, entonces ¿quién más los iba a ayudar? Pensando que ellos, digamos, son como tal también ese tema de responsabilidad, ese tema de que sí, hay un gobierno y un Estado que se compromete, pero son ellos los principales actores en temas de que el proceso de paz trabaje. Si ellos no cumplen su las partes, pues cómo esperan también que la ciudadanía entienda estos temas que son tan complejos, que no todos entienden y entendemos de temas de detalle. Ahora, desde el punto de vista, digamos, desde las víctimas, creo que es valioso que al menos se hagan ese tipo de declaratorias, porque uno, digamos, hay un tema que yo siempre he dicho, es que
no hay que negar algo, y la verdad está en un sentido de que las FARC los secuestraron, ahí no hay ninguna otra verdad. Las FARC los mataron, ahí ya no hay ninguna otra verdad, ¿sí? O sea, no se necesita que ese tipo de cosas se digan porque ya realmente ya son dichas. Ya eso se sabe, ya sí. ni siquiera se tiene que tocar. Ahora, el tema es que sí, eso se sabe y ya, ¿qué más verdad podemos esperar, no? Eso es la verdad. Ahora, lo que uno espera es que ellos al menos entiendan de que si hay unas víctimas, hay un país, una parte del país que aún espera de que esto cambie, porque hablo yo como Sebastián y como muchos de los jóvenes que he hablado, es que muchos de los que apoyamos y amigos que yo conozco, por ejemplo, yo estuve en la Universidad de los Andes, y tú sepas que muchos de los jóvenes también eran los Andes los que apoyaron el proceso de paz, y con la gente que yo hablaba, me decían que uno como joven apoya ese proceso de paz, no por las FARC, o sea, hay gente que inequívocamente dice que uno es que apoya a las FARC, no hombre, uno no apoya a las FARC fueron terroristas, o sea, eso no hay que negarlo. El tema es, uno apoya esto porque uno piensa en la Colombia dentro de 10 años, de la Colombia dentro de 20 años, y uno sabe que para poder concebir esa Colombia necesitamos fuera todo ese tipo de guerrillas, fuera todo este tipo de grupos insurgentes, y que la única forma de terminar realmente con esto es por medio de un acuerdo de paz, o digamos un acuerdo, y eso está aprobado por la historia, no lo digo yo y no lo dice cualquier persona, sino que está aprobado por la historia. Entonces las personas necesitamos eso. Ahora, para finalizar este tema, es que lo recibimos con mucho, con la esperanza de que si bien lo reconocen dentro del secuestro, lo siguen reconociendo con todos los delitos, para que se empiece a crear ese estado del arte de que realmente las FARC aceptan, se arrepienten y quieren empezar a trabajar en construir, que esa es la clave. Que es así, que esa es la idea de que construyan. Pero Sebastián, cuando ustedes reciben este mensaje de las FARC y mencionan justamente el caso del cabo Pérez y el caso de su hijo Andrés Felipe, otro huérfano, que él murió antes de que su papá fuera asesinado, pero bueno, se lo quitaron cuando él todavía estaba vivo. ¿Qué recuerdan? ¿Qué sentimientos se les vienen a la mente de todos esos momentos? Porque ustedes fueron 5 años que padecieron desde el momento ese en que se da el secuestro en la asamblea del departamento del Valle hasta que saben que finalmente fueron asesinados. ¿Qué revivió usted? ¿Qué sentimientos les llegaron a la mente con esa declaración de FARC? Bueno, Ricardo, ¿qué te digo yo y a los oyentes que nos están escuchando en este momento? Mira, yo vi la presentación que tuvo Caracol, el noticiero del mediodía, sí, y los videos digamos, del joven cuando yo era muy niño también en ese momento. Y que ¿cuántos años tenía? Incluso antes de que... Yo tenía 4 años cuando, sí, estaba muy pequeño. Cuando él murió. Él murió en el 2001, vi que murió en diciembre del 2001 y realmente mi papá lo secuestró en abril del 2002, entonces ni siquiera lo había secuestrado. O sea, eso fue mucho antes de siquiera el secuestro. Realmente, ¿qué digo yo? Mira, yo siento que es bueno la memoria, ¿cierto? Aunque los sentimientos es difícil. Mira, yo no te puedo negar que cuando yo vi ese dolor y volví a ver todo el tema de las FARC, a uno le genera otra vez ese sentimiento de rabia, de frustración, de dolor. Yo siento que esos sentimientos no son sanos para una sociedad que está intentando salir adelante, generar perdón, generar, digamos, este tipo de cosas. A mí me volvió a salir a ese sentimiento de dolor, de tristeza, y es la verdad, digamos, eso no se puede negar. Es innegable que ese tipo de cosas pasaron en Colombia. Sin embargo, a mí no me gusta, digamos, entrar en muchos detalles en eso porque eso fue así, y eso no hay que negarlo. Ahora, uno continuar en ese ciclo de dolor constante no es bueno, realmente yo lo he dicho. Y claro, si la pregunta es cómo me sentí, terrible, estaba en familia, estaba mi mamá, mi tía, mi prima, mi hermano, estábamos todos allí viendo las noticias, y vi a mi mamá llorar otra vez, a mi tía, y eso no es sano. Pero es la realidad de este país. Eso, lo que yo digo es que esos sentimientos se tienen que ver es para la no repetición, y que seamos conscientes de que fuimos una sociedad con demasiado dolor, y que ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Por eso creo que jóvenes como nosotros pensamos en la paz, por este tipo de sentimientos que sabemos que no son buenos para una sociedad. Usted hablaba de lo sano, de qué es sano y qué no es sano. En estos momentos, escuchar la verdad, bueno, y también me decía que la verdad ya se sabe, o sea, se sabe que las FARC los asesinaron entrando a la Asamblea del Valle y que los mataron. Después ellos echan un cuento sobre cómo fue ese asesinato, pero todavía hay algunos detalles por conocerse. Ustedes esperan todavía una verdad, es decir, cómo se dieron las cosas, si alguien más participó en la planeación, digo no las FARC, sino alguien de un agente político, y cómo fue después el secuestro. ¿Ustedes creen que todavía hay algo más de verdad por conocer, o esa verdad que seguramente se va a construir en la JEP y en la Comisión de la Verdad cree que puede ser más dañina, menos sana, para ponerlo en sus términos?
estoy involucrado en el tema de la JEP, he visto el trabajo, digamos, algo de cerca de lo que han hecho con respecto al caso 01 del secuestro. De secuestro, sí. Digo que es un trabajo muy complejo, porque ellos tienen la tarea de entender la verdad casi que de cada uno. Yo siento que cada víctima en este país y en el mundo, cuando se habla de verdad, cada uno tiene un deseo de verdad distinto. Siento que recoger todo eso es un trabajo complejo. Sin embargo, en el tema de los diputados, yo he visto, digamos, con los familiares y demás, es que hay como dos a tres grupos de verdad, que es lo que hemos podido como entender, y es que obviamente todo depende como del dolor y de los sentimientos de cada uno. Me explico. Los adultos que estaban como en todo el tema del secuestro, mis mamás, las esposas de ellos, de pronto hermanos, se llaman ya adultos, cuando a ellos los secuestraron y los asesinaron, ellos trabajaron en el tema del acuerdo humanitario, exigiéndole al gobierno, sí, como que ellos sabían ese tipo de cosas. Ellos tienen una verdad, y esa verdad que ellos exigen ahora es la que tú dices, como por ejemplo, quiénes estuvieron involucrados, tantas veces que ellos rogaron en que se mejorara la seguridad de la asamblea porque no pasó, tantas veces que, digamos, le rogaron al gobierno de que hiciera un acuerdo humanitario, un canje, ¿por qué no se logró? ¿Quiénes estaban involucrados? Ese tipo de cosas, digamos, ¿por qué tantas veces que se le pedía a las FARC? Ese tipo de verdad es a ellos lo que más les duele. Claramente nosotros estábamos involucrados, pero no éramos conscientes. Sí. La verdad de los jóvenes, de este grupo de los diputados, yo creo que converge en una idea de, la verdad que nosotros más quisiéramos tener es qué pasó con ellos en el cautiverio. Para mí es demasiado valioso saber el día a día de los diputados de mi papá dentro del cautiverio. Él era, digamos, aparte de ser político, era un músico, era un artista, le gustaba escribir, le gustaba componer. ¿Le gustaba qué, la salsa? Para mí, sí, la salsa, era salsero. Que tenía una orquesta, me dijeron allá, La Sabrosura. La Sabrosura, sí, el salsero. Y hasta donde tengo conocimiento de Sigifredo, él tenía 80 canciones compuestas en la selva, de las cuales ya nos dijo Catatumbo que no nos hagamos ilusiones porque por más que ellos traten eso, saben que eso ya no existe. Qué vaina. Entonces eso es triste, ¿no? Eso es triste y eso duele. Y ese es el tipo de verdad que yo quisiera. Ese es mi tipo de verdad. Y sé que el de muchos jóvenes es esa, la vida. Porque, digamos, ese es el patrimonio más que cualquier otra cosa, digamos. Yo como joven no me gano con saber quién fue el policía que no quiso ordenar el que hubiera más seguridad o que realmente eso a mí ya no importa, no me afecta, pero hay unos que sí, y me parece súper valioso porque por eso todo se consigue con diferentes perspectivas. Mi perspectiva es la memoria. Yo quiero saber, papá, cómo eran esos 5 años que yo no lo pude aprovechar, que él estaba muerto, estaba vivo, pensando, queriéndonos, pero que no sabemos qué pasó, porque solo obtuvimos 5 pruebas de supervivencia de un minuto. Eso le iba a preguntar, en las pruebas de supervivencia que usted recuerde y en ese, porque uno cuando pequeño y uno la aproximación que hace es muy diferente, se lo digo yo viví una toma guerrillera, por ejemplo, ahí muy cerca donde usted está, en Caicedonia Valle, yo viví una toma guerrillera y la aproximación que tenía hacia las FARC era de rabia, de sentimiento de odio, muchas cosas, y uno va cambiando eso a medida que pasa. ¿Cómo era recibir esas pruebas de supervivencia en ese momento y cómo era actualmente, o cómo se ven actualmente, cómo reconstruyeron ustedes ese relato de cómo fue ese cautiverio? ¿Qué asumen ustedes pasó en ese cautiverio, específicamente el de su papá, el de Héctor? Sabes que cada vez que hay una nueva noticia de eso, uno como que vuelve y recapitula muchas cosas. Vi una foto mía con mi hermano en un televisor de esos antiguos, con cola, sentados en el piso viendo la prueba de supervivencia, y yo creo que esa es la forma más viva de decir que sentía, unas caras de tristeza. Hay unos niños de 5 y 3 años, una tristeza y una desilusión de ver a su papá en la televisión, y yo creo que ese era mi sentimiento más vivo, o sea, como esa desilusión, aunque nosotros éramos conscientes de que él viajaba mucho, pero ahí ya éramos conscientes de que ya no iba, de que ya no sabíamos cuándo iba a volver, y para una pantalla, y cada vez más demacrado. Eso es lo más difícil. Estos días escuchaba el tema de Ingrid Betancourt sobre el secuestro, que para ella el secuestro es hasta peor que la muerte desde una perspectiva, que es como para los familiares saber que están vivos, y esa desilusión y ese tema de no saber qué pasa, eso va comiendo no solo a sus familiares secuestrados, sino a los que estaban en la casa. Ellos estaban también secuestrados, y según ella que siguen secuestrados toda la vida. Claro, ¿no? Ustedes no tenían, como familia no tenían una vida normal, evidentemente. No, para nada. Y digamos, en la actualidad aún no reconstruimos, pero esa es una de las exigencias que le hicimos a la JEP. Digamos, el proceso de los diputados en la JEP, te cuento, está en que ellos ya dieron las primeras declaraciones, las FARC como tal, ya nos las mostraron a nosotros no estuvimos de acuerdo con muchos de los puntos que ellos hicimos nuestras reclamaciones, y está en el punto de ellos decir a las FARC de que no están de acuerdo, de que no es la verdad que exigimos,
que ahora tenían que dar respuesta. Adicionalmente hay un tema de que yo te digo de construir, en eso es lo que se tienen que poner todos, digamos, con sus mandos bajos y medios, que serán los que interactuaban con los secuestrados, ¿no? ¿Qué de lo que ustedes vieron de las FARC no lo creen o no están de acuerdo? Porque hay algo muy importante ahí, y es que si ellos no dicen la verdad, si ellos no cuentan, pues habrá sanciones mucho más drásticas para los guerrilleros. Y es muy importante lo que usted dice, ustedes ven eso y como víctimas hacen una reclamación ante la JEP por eso. Bueno, realmente hay un trabajo, creo que por parte de los diputados es una tenerla no tan fácil, pienso yo, porque Sigifredo fue secuestrado. Sigifredo fue compañero de los demás diputados. Sigifredo sabe mucha de la verdad. Entonces, digamos, ellos dicen algo y Sigifredo dice, no, estamos de acuerdo. Por ejemplo, pongo dos, creo que esto no es un tema totalmente público, pero pues no pasa nada. Los dos ejemplos sobre cosas que no estuvimos de acuerdo es, ellos utilizan un lenguaje, una semántica claramente muy de su lado, de su parte, ¿no? Retenciones en su momento también nos decían que les daban de comer bien, o sea, digamos, esos temas, pero no están de acuerdo. O sea, realmente ellos, entre comillas, les dijeron entre sus declaraciones la dieta que llevaban los diputados, y eso no era cierto, según Sigifredo. Dicen, ¿cómo van a venir a decir que les dan esa comida cuando yo no recibí esa comida? Entonces, ese tipo de cosas, digamos que eso es básico, o sea, tienen que reconocer la verdad, seguro, de eso somos conscientes, seguro están secuestrados, ellos no están en un hotel, ellos seguro estaban en muy malas condiciones, por eso cada vez se veían cada vez más mal en las cosas que pesan, más flacos, más demacrados, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver con su alimentación, y sí, con temas, digamos, del trato con las personas que ellos estaban diferentes, digamos, entre sus compañeros, sino con sus guerrilleros, que decían que a veces las jugaban mucho, que tenían mucho tiempo de dispersión, y eso no es del todo cierto según ti. Pero entonces, ese tipo de cosas no estamos de acuerdo. Y particularmente lo que nosotros conocemos es el lenguaje. El lenguaje creemos que tiene que ser muy claro. Eso es un asesinato, es casi una masacre. Es una masacre por parte de ellos. Entonces, el lenguaje tiene que ser muy claro. Pero masacre, secuestro. ¿Ellos admiten ahora que fue un error de ellos mismos o mantienen esa versión que escuchamos mucho tiempo de que iban a llegar a rescatarlos y no sé qué otra vaina? La versión que ellos mantienen en la actualidad sigue siendo la que conocemos todos y que se supone que estamos claros, que es un error de ellos. Que no tenían claridad de que otro frente iba a llegar y que ellos lo asesinaron por la orden que tenía, digamos, el secretariado de matar en una posible rescate. Esa es la versión que siguen manteniendo y que ha salido, digamos, nuevas versiones, nuevas temas, ¿sabes? Que después de tantos años eso siguen saliendo como, no, hay algo adicional y se han hecho las preguntas pertinentes, pero creo que eso aún está como en investigación por la JEP, pero sigue manteniendo ellos esa verdad. Ok. Sebastián, en este proceso y en el proceso que vivimos, proceso de paz, pues empezamos a ver que muchos de esos secuestradores, muchos de esos que cometieron esos delitos, pues empezaban a reincorporar, los veíamos más cerquita. Usted estuvo en Cuba en algún momento, pero ahora ya esos están acá, muchos de ellos. Y me contaba ahorita lo de Pablo Catatumbo, lo que le preguntaron, por ejemplo, de las canciones de su papá. ¿Qué le ha llamado la atención de lo que ha podido usted hablar directamente con los responsables del secuestro y después asesinato de su papá? ¿Cómo han sido esas charlas? Yo tampoco es que haya tenido muchas charlas con ellos. Yo tengo una posición sobre eso. Sí. Yo trato de evitar el contacto con ellos. O sea, yo soy respetuoso. Yo ya tengo una posición actual con el tema de las FARC. Yo no apoyo las FARC. Muchas personas en algún momento decían que porque uno acepta el perdón y también como que perdona, eso no es apoyar, es simplemente un tema mío, espiritual, de vida propia, de lo que yo quiero ser y cómo soy, pero yo tengo digamos, puedo decir casi una política con este tema, y es que en el momento que sea como temas legales, JEP, Comisión de la Verdad, que son temas que nos importan, voy a tener el contacto que sea necesario, pero con las instancias necesarias. Okay. Entonces, yo trato de evitar cualquier tipo de contacto. Si hay digamos, un intento de comunicación de ellos por parte de nosotros, evito, si hay una entrevista, digamos, si estamos juntos, trato de evitar ese tipo de cosas, porque es muy cierto, a mí no me genera ningún sentimiento bueno verlos a ellos, así yo asuma que están en la democracia, eso está más que claro. Entonces, yo trato de evitar ese contacto. Ahora, en las pocas veces que yo estuve con ellos, que fue básicamente que puedo hablar con Catatumbo directamente, fue en La Habana, cuando estábamos con el tema del gobierno y pues con la Fundación El Arte de Vivir. Y allí fue cuando yo solicité el tema de que es una verdad que para mi familia es demasiado importante. Y yo solicité este tema a Catatumbo, que yo sabía que era el del frente,
y él me dice, no puedo prometer, yo intentaría, yo voy a hablar, pero estoy casi seguro de que eso no existe ya, porque las órdenes eran que cuando esto pasara, pues esas cosas se quemaban para que los guerrilleros no se encartaran con pertenencias que pues igual no se iban a devolver, ¿no? Entonces, ese tema es un tema perdido. Ahora, de pronto no sé si entendí mal, pero yo tengo una perspectiva con el tema de las comunicaciones de las FARC, a cómo eran ellos antes cuando eran guerrilleros y a cómo están ahora. Y tengo una perspectiva, y es que veo claramente los altos mandos que están involucrados en el proceso tienen una disposición por su idea de que claramente participan en política, quieren trabajar con ese partido político. Entonces veo esa disposición y sus comunicaciones a ser más asequibles, ¿no? Sí. Hasta opinan ya, digamos, en temas como ahora lo de los paros, todo el tema de las, digamos, sí, todo el tema de las con la policía, ¿no? Ya digamos, ahí hay un tema complicado, y es que pues ellos también actuaron como hacedores de injusticia, ¿no? Y ahora opinar sobre la injusticia es algo complejo. Claro, porque ahora posan de políticos. La democracia. Claro. Entonces, digamos, ellos ya ahorita tienen una comunicación más política, ¿no? También he visto muchos Catatumbo. ¿sí? Pero ya que menciona eso, Sebastián, una cosa, usted me decía ahorita que respaldaba el acuerdo de paz, que lo veía con buenos ojos, pero viendo eso que pasó, incluso está por cumplirse, hace 4 años yo me lo encontré estábamos en Cartagena, que fue la ceremonia ese 26 de septiembre del 16, y ahí se cerró ese ciclo de la firma de la paz, del acuerdo de paz. Pero usted se arrepiente de apoyar ese proceso como estaba, porque es que nos prometieron que ellos primero iban a pasar por la jurisdicción especial de paz, por la justicia transicional, antes de hacer política, antes de hacer eso que usted no está mencionando que está haciendo, de opinar sobre lo divino y humano en el país. Eso no nos quedó faltando, no hay un vacío ahí entre quienes apoyamos el acuerdo de paz, y usted se arrepiente por eso que no terminó cumpliéndose. Un tema sobre eso es que en estos momentos aún no me dedico a completamente más públicos y no tengo, digamos, súper claro en este momento el tema del acuerdo de paz, porque yo, digamos, eso pasé hace rato y no tengo cómo argumentarte, digamos, con el tema del proceso. Yo no recuerdo específicamente que se haya acordado al final, de que ellos no iban a hacer política, nada, ni siquiera Congreso de las primeras curules, hasta que ya pasaran completamente por la JEP, porque ellos están en la JEP. La cosa es una sentencia, ¿no? De acuerdo. Que sabemos que sí, ellos están en la JEP, eso sí estoy seguro. Pues, al menos en mi caso, la JEP ha actuado y hay movimiento. Yo puedo decir, sí lo hay. No es la celeridad que todos esperan. Es la que yo soy consciente de que puede haber. Además, hay una pandemia que para absolutamente todo, en fin. Pero digamos que existe, digamos, la JEP está trabajando, en el caso particular de nosotros funciona, ahí va, no sabemos qué vaya a pasar. Comentario sobre este tema en el momento que haya una sentencia por parte de la JEP. Yo creo que esas primeras sentencias de la JEP van a ser importantes para dar una opinión fáctica sobre lo que fue el acuerdo de paz y lo que está realmente pasando. Porque dependiendo de lo que diga la JEP con respecto a ellos, uno ya puede decir, hombre, ¿qué pasó acá? Esto no fue lo que me prometieron. Porque Sí. Hay una promesa, digamos, del Estado con respecto a esa justicia transicional, y que la JEP haga algo en contravía de lo que se prometa, ahí ya diría yo, tengo una opinión diferente. Sí. Sebastián, me voy despidiendo, pero quisiera hacerle solo 2 preguntitas sobre lo que está pasando en este momento en el país. ¿Cómo está viendo? ¿Usted cree que la violencia que se está viendo en muchas regiones del país, bueno, usted la ve casi que muy cerca en el suroccidente de Colombia, pero también hay muchas regiones muy afectadas por la violencia, por masacres? ¿Es por cuenta de que hay un incumplimiento del acuerdo de paz? ¿Usted está viendo que el acuerdo no se está implementando como se debería? Buena pregunta. Yo, digamos, tengo una opinión, creo que podría decirte que política, pero es el momento de darla. Pues yo creo que esas son las oportunidades para uno hablar sobre este tema, y es Sí. que de mi conocimiento sobre las estadísticas de antes, cuando yo era aún más joven, sobre el tema del conflicto, las tuvieron cuando estuvo un proceso de paz y, digamos, la violencia bajó, y las que están ahora otra vez creciendo. Es un tema de la violencia, siempre trae más violencia. Hay un incumplimiento por parte de ambos lados, Estado y FARC, lo cual creo yo que es casi normal en todos los procesos de paz, porque es que esto es un tema complejísimo. Pero hubo un momento en el cual la violencia en Colombia bajó mucho, y me refiero en el año 2016, 2015, 2014, cuando todo este proceso estaba andando y que las comunidades estaban dedicándonos a hacer, ¿cierto?
y ahora vuelve, digamos, un gobierno con un discurso de seguridad, digamos, que siempre, digamos, ese es el discurso que se manda, y eso genera que ese ruido, esa es mi opinión, digamos, en los discursos de amenazas a diferentes líderes sociales y todo eso. Entonces, siento que este tipo de discurso siempre de, digamos, violencia, que es de seguridad, pero que sigue siendo la misma violencia, generación de violencia, genera este tipo de reacciones, que es aún más violento. Entonces yo creo que el gobierno en cabeza de un presidente y, digamos, de sus ministros tienen un gran poder en el tema del discurso. La prudencia en el tema de lo que se dice es demasiado importante. Si no, digamos, cuando todo el tema de esto, cuando pasó lo de su captura, al otro día pasó algo gravísimo, digamos, con sus declaraciones. En fin, ese tema, la política debe ser de mucha responsabilidad. Y de lado y lado, tanto del lado de Petro, que vi unas declaraciones súper fuertes no ayer sobre unos jóvenes que mataron y que mostraron imágenes tan fuertísimas, fuertes. Ese tipo de discurso es grave para un país que está tratando de cerrar heridas. Sí, eso claro que terminará influyendo. Óigame, ya que me dice de política, ¿le gustaría seguir a su papá en qué? ¿En hacer política o en hacer música? ¿O ninguna de las dos? Mi hermano está haciendo música. ¿Y usted política entonces? Mi hermano está haciendo música, le hago la cuña, está contento trabajando, que él estudia negocio internacional y está aquí trabajando en su firma de management de artista, entonces él está súper contento y está ahí trabajando. Y bueno, yo no sé, a mí me gusta mucho el tema público, lo siento, creo que eso se ha ido desarrollando claramente. Yo creo que el entorno lo va haciendo a uno también. Sí. Y yo tenía un punto en el cual estaba muy lado privado, digamos, empresas, emprendimiento, pero el proceso de paz me llevaba a meterme, digamos, también en un entorno de que uno cada vez siente más el país, le duele. Y cuando uno no actúa, o digamos, no pone, digamos, su palabra, su granito de arena, siento que quiero ser responsable de alguna u otra manera. Bueno, pues ahí nos seguiremos viendo, seguramente si sigue aquí en la vida pública, pues nos seguiremos viendo y también estaremos pendientes de cómo se configura toda esa verdad y ese relato y esas respuestas que tienen que dar, esa justicia que tienen que dar las FARC a ustedes, los familiares y las víctimas del secuestro de los diputados. Sebastián, un gusto, un abrazo, un saludo para toda su familia, para toda la gente allá en Cartago. Igual a todos aquí en el estudio. Y como para finalizar y también decirlo, yo se lo he dicho muchas veces a la jefe, ellos tienen una gran responsabilidad en este país, y ellos lo saben, y todo el mundo se los dice, entonces eso va a ser muy importante. El día que haya una sentencia, ese día las entrevistas van a ser complicadas. Hoy seguramente sí. Pues Sebastián, a usted muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Andén. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.